Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando la grabación en la plataforma de Educatic o YouTube. En esta ocasión vamos a dar paso a la octava videoasesoría. En esta ocasión nos acompaña como parte de los estudiantes en línea. Está Ángela Islas, Brandon Rodríguez, Eduardo García, Karen Telles, Mónica Jimena, Uriel Zamora y mi mano derecha, Marisol Morales. En esta ocasión, lo que vamos a trabajar es la eh, parte que tiene que ver con la cognición o la gestal. Eh, de aquí, bueno, vamos a ir viendo algunos puntos elementales que ustedes ya revisaron en la parte de la lectura de Justo Villafañe. Por lo cual, pues la presentación es muy corta ahora, pero tendremos una parte final como de ejercicio para que ustedes vayan participando, vayan reflexionando, ¿no? Sobre los tipos de leyes que vamos a ver sobre la gestal. Entonces, pues bueno, ya irán participando los que se animen aquí en línea. Entonces, bueno, como ya saben, si tienen alguna duda o pregunta, levantan la mano ahí virtualmente. Y entonces ya sea que lo escriban por chat o o lo digan por micrófono, pueden interrumpir la sesión. Entonces, doy inicio a esta parte. Iniciamos con una parte que daba continuidad a la parte final de la cognición en términos de la parte biológica, casi casi del ojo. Y entonces ahora pasamos a la parte de la cognición visual, ¿no? De alguna manera el tema, pues bueno, converge mucho con la psicología, con el problema de cómo percibimos y que, bueno, de algún modo sigue teniendo esta conexión de la imagen. En cuanto a cómo comprendemos el mundo exterior, de algún modo esta parte de la cognición visual pues hace frente a la parte de nuestro sentido de la vista, la manera en que, por ejemplo, podemos estar observando un cuadro, observando una perspectiva, situarnos desde un punto lejano o cercano, observando o atisbando cualquier objeto. Y que de algún modo cuando presenciamos fotografías, pinturas, esculturas, etcétera, podemos más o menos representar nuestra realidad de alguna manera. Entonces aquí, de algún modo, el camino de la cognición visual es más o menos cómo organizamos las cosas que están en la realidad en la mente, ¿no? Y de algún modo, esto también tiene una visión práctica o pragmática, ¿no? En algunas teorías concomitantes a la gestal o del comportamiento, parte de la conducta, de algún modo, aquí vamos a ir viendo de que habíamos quedado, incluso en alguna otra sesión, que bueno, la parte del procesamiento de la información, etcétera, pues por lo regular, la mayor parte de alusiones de la memoria, etcétera, y almacenamos la información en el sistema neurológico, ¿no? Bueno, ahí hay algunas teorías más recientes, ¿no? Que a lo mejor la parte neurológica es más compleja que situarla solamente en el cerebro, pero bueno, las referencias básicas siempre nos saludan a la cabeza, etcétera, ¿no? Porque bueno, también la memoria corpórea se va guardando alrededor de nuestra información, bueno, a través de nuestros a través de nuestros perceptos, y que incluso, ¿no? El sentido, bueno, hay conectores, hay neuroreceptores incluso hasta en el estómago, ¿no? Entonces, eso hace todavía más compleja la relación donde almacenamos la información. Ahora bien, en cuanto al procesamiento de esta información, pues hace alusión a algunas partes sí cerebrales, etcétera, pero que de algún modo esto solamente lo podemos vincular muchas veces en la práctica, a veces psicológica o del análisis de la conducta, ¿no? Entonces habíamos visto todo este ingreso de la información sensorial en términos de la visión,
Pero bueno, la percepción queda de lleno en toda esta parte del procesamiento, ¿no? Entonces, cómo no solamente es la cuestión visual, sino cómo lo organizamos. Entonces aquí hay unas perspectivas del análisis de la conducta, ¿no? Puede ser el famoso conductivismo, ¿no? Que más o menos es la parte de la repetición de las conductas, tal cual las observamos o las repetimos, ¿no? Tal cual si fuera un estímulo-respuesta. Digo, hay otras determinaciones que, bueno, gran parte de las acciones que tenemos en nuestra vida cotidiana, pues obedecen también a cómo la formación en los primeros años se determinó. Digo, pongo en colación este cuadro porque a veces es muy recurrente, pues obviamente ir retomando toda la parte en que si nosotros solamente fuéramos receptores de los medios de comunicación, y que nuestro comportamiento deriva de ellos, ¿no? Entonces, de ahí creo que obedecen muchas otras teorías, otras variabilidades que no deben de quedar en esta dimensión que tuviera que ver con los análisis simplistas tipo Sartori, ¿no? En donde simplemente repetimos las conductas tal cual las observamos, sino que son procesos complejos, ¿no? De la educación y procesos que tienen que ver con los modos de socialización alrededor de nosotros. Entonces aquí habría mucho que ver que muchos de los elementos de nuestra percepción en nuestros primeros años también determinan nuestra conducta, ¿no? Entonces se establecen otras posturas, tanto la visión freudiana como la visión gestaltista, que es una visión intermedia, ¿no? También entre en el extremo positivista del conductismo, donde, pues bueno, podríamos ver en donde cualquier relación perceptiva que nosotros tenemos no solamente es lo que observamos, sino cómo percibimos eso que observamos, ¿no? Entonces, muchas veces ahí la dimensión de la organización perceptiva es muy importante porque nosotros quizá, más allá de determinar qué es lo real o no es lo real, le damos una organización determinada que para nosotros tiene un sentido. Y ese sentido en una organización a lo mejor significativa o incluso comunicativa puede aportarnos algo, sobre todo en el análisis visual, sobre todo en que de algún modo si nosotros vamos a ser creadores visuales o directores de algún proyecto visual, al menos sepamos cómo más o menos manipular la parte cognitiva respecto de algunos ejercicios visuales, ¿no? Entonces, la parte de que estamos hoy aterrizando, que es la teoría de la Gestalt, simplemente tiene que ver con lo que es el análisis de la forma. O sea, Gestalt tiene que ver con la forma. Entonces, para ello, bueno, estos psicólogos contemporáneos, Kohler, Wertheimer y Kafka, pues más o menos realizaron algunos ejercicios o algunos conceptos sobre cómo organizamos nuestra percepción alrededor de lo que observamos, ¿no? Un poquito hace alusión también a una parte que ya habíamos visto, ¿no? Pero pues bueno, tiene que ver con la organización y el reconocimiento de la realidad en términos de vincular tanto nuestra relación con la realidad, ¿no? Con alguna observación particular, en donde pasamos de lo sensorial, ¿no? Así como si fuera también la escuela empirista, pero, y que de algún modo estaría vinculándonos tal vez aquí a cómo es la impresión en cuanto lo observamos, ¿no? Hay estímulos visuales a nuestro alrededor. De ahí juegan también mucho los colores, las formas, ¿no? En términos, las texturas, en términos de cómo a lo mejor nos vemos afectados por eso que estamos observando. De algún modo aquí vienen los canales, ¿no? Que habíamos determinado, ¿no? La parte de la imagen retiniana, ¿no? La realidad, cómo se imprime en esta parte, pero luego llega la parte anterior del cerebro,
Y que bueno, la parte de hasta atrás del cerebro, que bueno, aquí implica lo que es la organización y el reconocimiento de las cosas. Entonces aquí un poco vamos llenando nuestra base de datos, ¿no? En términos de cómo más o menos vamos interpretando esta realidad a través de la forma en que nosotros ya hemos concebido no solamente las cosas, sino la manera en que nosotros la estamos concibiendo. Entonces aquí vamos a implicar lo que son los fenómenos de campo, ¿no? Obviamente la visión de la Gestalt pues siempre juega un poco con qué es lo que le damos más importancia, ¿no? Respecto de la forma, si nos interesa a lo mejor una parte determinada, ¿no? O algo que está, digamos, en otra parte, ¿no? Los puntos de atención son muy importantes y lo que vamos discriminando, ¿no? O jerarquizando de lo que vamos observando. La Gestalt tiene como principio, ¿no? Una configuración no aleatoria de estímulos que se manifiesta en el acto de reconocimiento de la estructura del objeto. Nosotros aquí en términos de fijar nuestra atención con algo, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Obviamente el aspecto lumínico puede llamarle la atención a alguien, ¿no? O alguien le puede dar la atención a la pura estructura, ¿no? Pero eso ya discrimina qué es lo que veo a lo que no veo. Entonces, de esa manera es que como confrontamos muchas veces, ¿no? Que vamos identificando las cosas por las formas, pero no solamente es la cosa en su totalidad, o sea, este es un problema incluso casi metafísico, ¿no? No solamente la sustancia de las cosas, sino la apariencia, ¿no? Eso se recuerda mucho pues, las categorías de Aristóteles, Kant o incluso Peirce, ¿no? Las cualidades de las cosas, cómo nosotros las abstraemos desde una forma particular, ¿no? Si aquí veo la parte del círculo o el color rojo, o veo aquí un rectángulo, ¿no? O la manera, en que está coloreado, ¿no? Una estrella, ¿no? Su color, ¿no? Las líneas, ¿no? Qué manera tienen, si son onduladas, ¿no? Si aquí tenemos, aquí una líneas rectas, etcétera, ¿no? Entonces aquí, esta idea, ¿no? El campo visual cerebral que ya lo veíamos un poquito, en que nosotros vemos de una manera horizontal, ¿no? El famoso widescreen, ¿no? Está determinado porque nuestra manera de observar la realidad eh, estereográfica, más o menos de ver un campo, ¿no? Pues lo va visualizando luego en nuestro campo retiniano, ¿no? Entonces, nuestra imagen retiniana, ¿no? Y de ahí es procesado, ¿no? A la parte cerebral, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, ahí la configuración va determinando cómo es los estímulos y las experiencias que nosotros recibimos del mundo. En esta parte, va a ser importante ver dos conceptos, ¿no? Que son la, este, fuerzas perceptivas, ¿no? Y que está dado en que, por ejemplo, si yo estoy observando aquí un árbol, ¿no? Pues a lo mejor me interesa el árbol o me interesa el paisaje, ¿no? Entonces ahí hay una fuerza perceptiva que yo puedo ver en una realidad, ¿no? Pero mi intención al ver, ¿no? ¿Cómo se llama? Al determinar qué es el objeto, yo lo que hago, va a jugar con dos fuerzas perceptivas que lo unen al todo o lo segregan. O sea, segregar es un poco la separación de los objetos mentalmente, ¿no? En que digo, aquí hay un árbol, ¿no? Pienso en el árbol y discrimino todo lo que está atrás, ¿no? O que hay otros árboles que no les doy la atención. O nada más veo el campo, ¿no? Eso es lo segrega, ¿no? Pero al final veo que es todo un concepto, ¿no? La naturaleza, ¿no? El campo. Y entonces aquí es donde nosotros separamos, ¿no? Cohesivamente, ¿no? Veo que hay una relación de atracción, como una evidencia empírica, ¿no? Y encontramos que hay una regularidad,
puede haber simetría o una simplicidad. Y por otro lado, ¿no? Nos podemos encontrar que hay fuerzas segregadoras, ¿no? Que hacen compleja la imagen visual que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta otra, eh, en esta fotografía, pues bueno, el fondo se pierde, ¿no? Porque yo logro separar esta dimensión, ¿no? O sea, me interesa, por ejemplo, determinar, ¿no? De algún modo toda la figura que yo estoy observando, ¿no? Entonces eso fija mi atención. Y entonces aquí vienen las famosas leyes, ¿no? Se comienza con una ley que sería la ley general, que es la que explica todas, ¿no? Que es la pregnancia, ¿no? O de la buena forma, ¿no? Que nosotros nos permite organizar a las figuras tanto en figuras geométricas, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo ver simplemente aquí hay un rectángulo, aquí hay un triángulo, y luego todo ese concepto puede ser una flecha, pero también puedo organizar que hay figuras más simples, separar elementos, ¿no? Por la forma, pero también puedo separar que hay un objeto aquí que está de diferente color, ¿no? Entonces eso ya rompe incluso con la estructura general, hace otra tipo de figuras, ¿no? Pero eso determina nuestra comprensión. Muchas veces, por ejemplo, también hay ejemplos, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos mensajes claves muchas veces por internet, ¿no? Y de repente encontramos, ¿no? Algunos juegos, ¿no? Eh, donde nos hacen incluso confundir con letras, ¿no? Em, y números, ¿no? Como una especie de código, ¿no? Pero nuestra manera de abstraer las cosas, ¿no? Yo convierto esas formas elementales en la traducción de otros símbolos, ¿no? O de otras maneras, otras formas, ¿no? Entonces aquí, pues, por ejemplo, este es un mensaje luego recurrente, ¿no? Que luego encontramos en internet, ¿no? Y pues, por ejemplo, los tres los convertimos en es, las 5 en s, las t, bueno, esas tienen su propia validez, ¿no? Pero así es como, bueno, este es un mensaje, ¿no? Entonces estos elementos los determinamos por un acto de comprensión o de forma. Luego tenemos lo que sería la ley de simetría, ¿no? Que es muy básica, ¿no? Para determinar cuando pues cualquier composición, ¿no? Por así decirlo, pues tiene un aspecto simétrico, ¿no? Entonces, muchas veces también hay composiciones muy simplonas, ¿no? En donde pues una puesta de sol, ¿no? A veces vemos simétricamente el campo, aunque bueno, por lo regular un buen encuadre de un paisaje siempre va dado por la ley de los tercios, ¿no? Entonces, por lo regular el horizonte siempre puede estar marcado por una ley de tercios, pero aquí sí tengo un aspecto asimétrico, ¿no? Entre izquierda y derecha. También, pues, cuando, por ejemplo, uno está, por ejemplo, pues aprendiendo a dibujar, pues por lo regular aprendemos por figuras geométricas, ¿no? Entonces marcamos un punto, ¿no? Y entonces ya comenzamos a estructurar una especie de elementos, ¿no? Donde la simetría del cuerpo, ¿no? Fisiológicamente es convertida para aprender un poquito los planos. Bueno, aquí está un poquito chueco, ¿no? Pero porque ya está aquí como en 2/3, aquí ya no está tan simétrico, pero digamos,
Aquí se busca un poquito la simetría, ¿no? Y pues bueno, por ahí dicen, ¿no? Algunos eh, analistas un poco de la imagen, ¿no? Que sobre toda la figura del cuerpo, etcétera, ¿no? Sobre todo ahora que todos suben sus videos, ¿no? Sus fotografías de modelos, ¿no? A Instagram, etcétera, ¿no? Pues por lo regular dicen que cuando las caras son más simétricas, se tiende mucho a vislumbrar una belleza simétrica, ¿no? Entonces, por lo regular, por los genes siempre hay una parte de la cara que es diferente, ¿no? No son totalmente simétricos, ¿no? Pero pues bueno, ahí son, ya cuando veamos la parte de la sección áurea, pues, a veces se comprende mucho por la abstracción de las figuras geométricas, ¿no? Luego tenemos lo que es la ley figura-fondo, que es la más básica, ¿no? Digo, estas pinturas que las encontramos muy fácilmente luego en cartas, ¿no? En pinturas así de los neo-hippies, ¿no? Etcétera, ¿no? Del mercado de Coyoacán, etcétera, ¿no? Este, para ver cómo se ilustra de muchas maneras una historia, etcétera, bla, bla, bla. Pues bueno, sirve mucho ahorita para ver qué es lo que es la ley figura-fondo, ¿no? Aquí vienen dos conceptos fundamentales, lo que es figura, ¿no? Lo que es un elemento en un campo relacionado con otros, ¿no? O sea, aquí lo que podemos, no es que distingamos que uno es figura y otro sea fondo, simplemente es cuál le damos más importancia, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, están relacionados estos elementos particulares, ¿no? Con la totalidad de toda la cara, ¿no? Que aquí, pues, por ejemplo, las dos caras, ¿no? Viéndose, también tienen una relación, ¿no? Entre una y la otra, ¿no? Y el fondo es, pues, parte del campo con otros elementos, ¿no? Que es lo que enmarca la figura y tiene poco contraste, ¿no? Entonces aquí tenemos esta parte del fondo, ¿no? Y digo, aquí hay muchas, ¿no? Entre muchos fondos, etcétera, ¿no? De hecho, eso es un poquito lo que juega un poco las perspectivas, ¿no? De cómo agrupamos las cosas. Bueno, luego tenemos la ley de cierre o cerramiento, ¿no? Que por ejemplo, aunque aquí tenemos líneas, este, ¿cómo se le dice? Intuitivas, ¿no? Em, Implícitas, ¿no? O sea, aquí hay una línea implícita, ¿no? Que va cerrando aquí el campo. Mentalmente lo hacemos, ¿no? También en figuras retóricas, pues aquí hay una elipsis, pero más o menos aquí también hay operaciones de cierre, etcétera, un alto contraste, ¿no? Entonces, ahí el campo no lo cerramos automáticamente, aunque no lo veamos, ¿no? Aquí tenemos ley de proximidad, ¿no? Que es por la agrupación de elementos cercanos, ¿no? O sea, aquí los centramos porque aquí están próximos, ¿no? Que bueno, aquí podría haber otra figura, ¿no? Un cuadrado, etcétera, un triángulo, ¿no? También, ¿no? Podríamos poner aquí otros elementos, ¿no? Pero por la proximidad los agrupamos, ¿no? Aquí hay dos elementos diferentes, ¿no? Un grupo de varios círculos próximos contra una delgada línea de círculos próximos, ¿no? Aquí también, aquí son muy diferentes las figuras en este otro cuadro, ¿no? Pero yo los agrupo, ¿no? Igual que las corcholatas de fondo, pues las puedo agrupar, ¿no? Mentalmente, pero o aquí hay otra parte de agrupación, ¿ok? La ley de semejanza, ¿no? Que de algún modo aquí sí implica no solamente, digo, aquí, aunque aquí hay proximidad, ¿no? En este cuadro,
ilustra muy bien el sentido de que la semejanza me da eh, una armonía, ¿no? Una armonía visual, ¿no? Porque son muy similares los elementos del conjunto. Incluso aquí, ¿no? En estos, ¿no? Lo semejante, ¿no? Lo agrupo, ¿no? Más o menos. A ver, tenemos Eduardo García dice, en esta ley los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a la misma fuerza. Sí, en efecto. Nosotros lo que hacemos por una especie de agrupación mental, ¿no? Vamos determinando que las cosas tienen un orden y sentido. De hecho, esto también ayuda mucho incluso a las teorías, incluso piagetanas, en términos de cómo los niños, por ejemplo, agrupan las cosas, ¿no? Hay niños que agrupan por la semejanza de colores, ¿no? O la semejanza de materiales, o la semejanza de formas, ¿no? Si son cuadrados, ¿no? Pero esto más o menos va a determinar, ¿no? Cómo más o menos va a ser su organización perceptiva. Aquí tenemos la ley de continuidad, que son elementos orientados en la misma dirección, ¿no? Aquí hay una especie de dirección, más o menos, ¿no? Una continuidad, ¿no? De elementos, ¿no? Aunque este es un montaje, ¿no? De estructuras visuales de arquitectura de varias culturas, la estructura me permite ver aquí una continuidad. Es interesante porque aquí además hay una especie de punto de fuga, ¿no? Que es lo que genera la continuidad o líneas guía para los fotógrafos, ¿no? Más o menos podemos determinar que aquí hay una continuidad hacia este otro, y hace un seguimiento visual. Ahora bien, aquí en la ley de movimiento común, bueno, esta es una figura ya muy compleja, ¿no? Pero a veces las figuras más básicas, ¿no? De seguimiento común, ¿no? Pues por ejemplo, pues pueden ser como una especie de escaleras, ¿no? Donde hay por ejemplo, aquí una, persona, ¿no? Que vaya, este, saltando, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces, pues de algún modo pues van cayendo aquí barriles, ¿no? Etcétera. Entonces uno hace el seguimiento, ¿no? En la dirección, ¿no? Esta figura es muy compleja, ¿no? Porque, pues bueno, aquí hay elementos muy, muy pequeños que el cerebro los determina, ¿no? Que le tiene que dar un seguimiento porque los tiene que organizar perceptivamente, ¿no? De hecho, eso es un error como de la percepción, en términos de que no puede recibir la misma información hacia dónde van los elementos, ¿no? Se parece que se mueve mucho esto, ¿no? Pero es porque uno no logra encontrarle mucho el sentido, ¿no? A la cerrazón de cada punta que recae en otra, ¿no? Hagan de cuenta que son muchas microescaleritas, ¿no? Donde nosotros vamos organizando el cuadro, ¿no? Y entonces hace que aparentemente se mueva. Digamos que esto es como una organización de la realidad, ¿no? Que da a veces el movimiento, ¿no? O sea, a veces hay muchas figuras, ¿no? Que las más clásicas o las más básicas pues son precisamente las de un túnel, ¿no? O sea, aquí hay un túnel más o menos, ¿no? Pero lo vamos determinando porque le vamos dando un movimiento. Ley de contraste, bueno, esta la menciona ahí el autor Aparicio, obviamente aquí pues por colores, que bueno, aquí también
tendría que ver un poquito, está mezclada la parte de figura-fondo, ¿no? Em, y también la parte de organización de elementos de proximidad, ¿no? Que lo importante cuando hacemos una aplicación de cualquiera de estas leyes, ¿no? Es que nosotros sepamos justificar lo que estamos viendo y cómo lo estamos analizando, ¿no? Entonces, de aquí de algún modo, pues vamos organizando el cuadro, ¿no? Y pues bueno, aquí puede haber una figura a fondo, etcétera, pero la parte de contraste es que uno resalta más, ¿no? Simplemente sigue siendo un poco una derivación de la ley figura a fondo. Ley de inclusividad, que también es la que menciona Aparicio, pero aquí, pues, por ejemplo, también es la parte de la proximidad, aunque sean objetos diferentes, ¿no? Pero en un campo, por ejemplo, podemos agrupar muchos elementos distintivos, ¿no? Um, también la menciona el texto de Aparicio, pero pues bueno, sigue siendo aquí, por ejemplo, la ley de proximidad. Aquí, bueno, también tenemos aquí figura a fondo, ¿no? Aquí también tenemos contraste, ¿no? Digamos que estas leyes ya son un poquito más complejas, porque ya incluyen varias, ¿no? Obviamente, todas las leyes que estamos viendo, si las analizamos desde la pregnancia, todas son pregnancia, ¿no? Por ejemplo, porque las organizamos. O sea, el comodín para el clásico examen siempre es decir, pues es pregnancia y es pregnancia. Pues todo es pregnancia, ¿no? La ley de la pregnancia es la que permite separar o agrupar. Esto, bueno, un texto de Gerardo Pereiro, que bueno, ese no se los puse porque no lo tengo, pero para compartir, aunque está en Google Books, menciona aquí algunas otras, o de alguna otra manera, ley de completamiento gráfico. Bueno, pues por ejemplo, aquí, que es como la de cierre, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos imaginar que aquí atrás hay este el cierre, ¿no? Del círculo, ¿no? Reversibilidad. Bueno, así es la parte de figura a fondo, como le llama este autor, ¿no? Ley de conservación de la forma, ¿no? Que esto es, por ejemplo, esta es otra derivación como de figura a fondo, ¿no? Pero esto es interesante porque aquí podemos darle una profundidad a este objeto, ¿no? En tercera dimensión, ¿no? Porque aunque este cuadro, ¿no? O sea, más bien, a partir de este cuadrado, vemos que se proyecta una sombra imaginaria en esta parte. Pero nosotros automáticamente, ¿no? Determinamos que la forma de esta figura, ¿no? Que ya es un romboide, ¿no? Sigue siendo un cuadro deformado. Aquí, bueno, esta sí está tal cual, ley de cerramiento, ¿no? De contraforma, ¿no? Que es una visión también de figura ¿no? De figura fondo, ¿no? Pero pues aquí es como llamarle al contraste, ¿no? La ley de agrupación, bueno, esa sí ya la vimos, ¿no? Pregnancia media, ¿no? Pues aunque no podamos ver el cierre de esta flecha, ¿no? La podemos imaginar, ¿no? Este sobrante pues le da un sentido, ¿no? Imaginario, ¿no? Pero sigue siendo pregnancia, ¿no? Bueno, estos elementos van a ser un poquito de recordatorio para conectar con la sesión anterior, que era la de Villafañe, ¿no? De arranque, ¿no? Quienes van a trabajar mucho con esta parte, bueno, pues también va a ser Ranheim, ¿no? O, por ejemplo, algunas Kandinsky, por ejemplo, luego va a ser muy interesante, ¿no? En la misma época, ¿no? De encontrar también figuras, ¿no? De diversa manera y que uno las puede imaginar, ¿no? De diversos ámbitos, cómo las figuras a veces se relacionan, etcétera, los puntos, ¿no? Etcétera, ¿no?
Entonces hacemos una serie de elementos, ¿no? Perdidos ahí en una hoja, ¿no? Y les vamos dando un sentido por nuestra manera de percepción de la realidad. La Bauhaus también trabaja mucho de manera concomitante con esta perspectiva, ¿no? Porque es un poco la percepción. Y bueno, pues aquí conectado con una parte que ya habíamos visto, ¿no? Que es las partes de la percepción, que era recepción, almacenaje y procesamiento, ¿no? Estas las voy a pasar rápido porque pues obviamente ya las vimos en una sesión anterior, ¿no? Se conecta mucho con la parte de la memoria visual, la icónica transitoria y a corto plazo, ¿no? Corto y a largo plazo, ¿no? Aquí lo importante es que vamos conectando de cómo las formas, tan complejas como son por el sentido em, cohesivo, ¿no? Más bien segregador, pues van a tener un sentido en términos de la abstracción. Entonces, de algún modo es así como vamos conectando, ¿no? Que tanto las fuerzas segregadoras o las fuerzas cohesivas nos permiten hacer abstracciones. O sea, pensar en la complejidad que tiene una abstracción como modelo de una realidad, ¿no? Es un poco un proceso de percepción. Y en este sentido es como finalmente la visión de Villafaña a veces recae mucho en esa visión, también similar como al estructuralismo, ¿no? Término, en términos de que los iconos, entre más se parezcan, ¿no? A la copia real, ¿no? Son más iconos y las abstracciones parten más de una visión muy, muy simplificadora de, por ejemplo, una ley de figura-fondo. O sea, aquí la ley persiana no, más bien las teorías persianas no tienen mucho que ver, ¿no? En términos del icono, ¿no? Y bueno, aquí un poco, llegando un poco ya como las partes concluyentes, ¿no? De esta dimensión. Em, que bueno, o sea, términos de la parte comunicativa, en términos semiológicos, ¿no? Desde esta dimensión, ¿no? La parte de la imagen trataría de hablar de que nosotros reservamos las formas para agrupar la realidad, ¿no? Pero no es en términos de hablar de una imagen simplemente abstracta, ¿no? O sea, sino de una imagen organizada, ¿no? En una especie de lenguaje simbólico, ¿no? En términos de la imagen y su complejidad, ¿no? O sea, porque de aquí vienen algunas perspectivas que a lo mejor dirían, no, no se puede pensar en imágenes, ¿no? Más bien es que no es que en sí mismas las imágenes sería complejo decir que se piensa como tal, porque no las podríamos ubicar. O sea, hay una representación de la imagen en que se tiene que codificar a través de una abstracción, a través de un elemento simbólico, ¿no? Por ejemplo, un sol. Pero cuando, por ejemplo, le ponemos la imagen, ¿no? Entonces, en términos de recuerdo, o sea, podemos mantener más la palabra sol que el acompañamiento de la abstracción, ¿no? O sea, esto lo podemos comprender en una especie de ideogramas, ¿no? En Medio Oriente, ¿no? En la antigua Mesoamérica. Entonces aquí no solamente son palabras, sino que también están en conjunto, ¿no? Por eso es además, ¿no? O sea, primeramente para pensar, pues deben haber palabras y lenguaje verbal. Digo, ahí la postura de Adam Schaff es que no se puede solamente en imágenes, ¿no? Entonces,
En términos de la complejidad de imagen, pues ya habíamos visto que no solamente es lo visual, ¿no? O sea, pues, incluyen los 5 sentidos. Hay memoria de los 5 sentidos. Pero en la parte de la Gestalt, por lo regular, lo que se ataca más es la imagen visual. Nuestra recepción de la realidad enriquece nuestro pensamiento, ¿no? Digo, aquí por la celeridad un poquito del curso y dado que pues, a veces no se puede, a veces mucho discutir en esta manera en línea, ¿no? Simplifico mucho la parte de filosofía de la imagen, porque bueno, por ahí nos faltó ahí hablar de Husserl, ¿no? Que es un poco la perspectiva moderna y de ahí que de alguna manera ustedes a lo mejor, si tuvieran suerte en su curso de teorías de la significación, pudieron reflexionar algo de los teóricos de la fenomenología, ¿no? Y si revisaron a los teóricos de la fenomenología, seguramente pudieron reflexionar también sobre Heidegger y Gadamer, donde, bueno, sobre todo el primero, ¿no? Hablar de este fenomenólogo Husserl, ¿no? No solamente es abstraer qué es lo que vemos de la realidad, sino la manera en que vemos la realidad, porque eso determina incluso mucho de nuestra manera de percibir el mundo. En el discurso de Peirce, por ejemplo, eso sería el interpretante, ¿no? El hábito para cómo interpretamos la realidad, ¿no? O sea, hay una manera en que vamos interpretando la realidad, es lo que tiene que ver con el interpretante final. En términos husserlianos, ¿no? Pues, por ejemplo, hacemos un trabajo de catectización, o sea, lo que vemos de la realidad no son signos, vemos aspectos de la realidad. Esos aspectos nos permiten pensar que, por ejemplo, si yo veo una pared, ¿no? Yo puedo pensar que del otro lado, ¿no? Hay un parque o hay una realidad determinada, ¿no? Hay un salón de clases, qué sé yo, ¿no? O que del mismo lado, pues hay otra pared, ¿no? O sea, el acabado de esa pared, ¿no? O sea, no es que no exista la nada, nosotros tenemos que completar la realidad, pero nuestra percepción es la que permite que nosotros logremos identificar esos elementos, ¿no? Aunque no se vean. O sea, la mente necesita cerrar la realidad, ¿no? Entonces esos aspectos, diría Husserl, hay un aspecto de catectización, o sea, hay un fenómeno de catectización, de reducción, una reducción eidética. En esa manera es que como a lo mejor en la teoría psicológica de la Gestalt, pues le damos sentido, por ejemplo, a este cuadro, ¿no? Donde aunque no veamos las partes que no vemos, ¿no? Damos sentido, ¿no? A esa dimensión, ¿no? Nuestra recepción de la realidad, enriquece nuestro pensamiento porque no es acabado. También lo dice Peirce, ¿no? O sea, nuestro acto de significación es infinito, ¿no? O sea, de ahí, bueno, a lo mejor conectando, ¿no? Con esa parte semiótica, ¿no? Decía Peirce, ¿no? En representamen, objeto e interpretante, ¿no? Bueno, Peirce no usaba el triángulo, por cierto, usaba una Y invertida, en alusión a la química y a los fanerones, ¿no? En donde cuando llego a la parte del interpretante es que se desprende otra posibilidad, ¿no? La semiosis ad infinitum, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en una conferencia, ¿no? Me dan, por ejemplo, una botella de agua, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, pues eso, puedo decir si es para saciar mi sed, ¿no? Pero también la puedo significar después, ¿no? Pues es amabilidad. La manera en que yo ubique, ¿no? La relación de sed con amabilidad es porque cuando alguien me da algo de comer o
es un gesto, lo recuerdo, ¿no? Y nuestro pensamiento se va expandiendo, ¿no? Y es una red infinita, así como cuando hacemos compuestos químicos. Entonces, entonces, de algún modo, ¿no? Cuando reflexionamos sobre nuestra realidad particular, ahí es donde nosotros entramos a crear una especie de filosofía particular, metafísica, de cómo cada uno de nosotros entiende las cosas. Diría Kant, pues bueno, compartimos una realidad, una cosmovisión. Vemos de una manera similar las cosas, pero puede ser particular en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a subir esos conceptos, ¿no? Pues vamos organizando nuestra realidad de manera este, metafísica, ¿no? Muy diferente a la de cada persona. Entonces, aquí es un poquito la invitación a la reflexión, ¿no? Hay que pensar cómo pensamos, ¿no? Y hay que percibir cómo percibimos, ¿no? Porque es un ciclo reflexivo, ¿no? En términos de cómo nosotros nos vamos construyendo. O sea, de acuerdo a los preceptos que tenemos instintivamente, vamos agrupando las cosas. Y las cosas que vamos agrupando van determinando cómo es nuestra manera de ir conduciéndonos en el mundo, ¿no? Y ahí cerramos con la parte que está implicada toda esta conducta. Entonces aquí, hasta aquí, bueno, voy a hacer una pausa para ver si tienen dudas, preguntas o comentarios, ¿no? Digo, es un tema sencillo, ¿no? Obviamente, pues, si revisaron el texto de Villafañe o el de Aparicio, pues más o menos tiene que ver con cómo nuestra dirección de la realidad está concebida de alguna otra manera también por los medios, ¿no? O sea, lo que vemos alrededor de la televisión, o etcétera, pues va determinando nuestra conducta, ¿no? Entonces, bueno, si alguien no tiene alguna pregunta, voy a pasar a una serie de eh, teles de publicidad y ustedes me van a ir indicando, ¿no? Qué leyes se aplican en cada uno de estos mensajes. Lo van a poder hacer por escrito o levantando la mano, ustedes podrán participar con el micrófono. Entonces, vamos a pasar con la primera ilustración. A ver, vamos a ir entonces viendo, ¿no? Quién de los presentes a lo mejor me quiere al menos decir una ley aquí, ¿no? A ver, vamos a ver eh, no solamente la ley, sino a ver que den su explicación. A ver, por ejemplo, alguno de Héctor, Eduardo, Mónica o Ángela, a ver por qué dicen que es ley de contraste. Pueden escribir o participar con el micrófono. Pues yo creo que es porque se resalta más el color, o sea, el color amarillo en el fondo de color negro, pues tiene más influencia el color amarillo, entonces hay un fuerte contraste entre los dos. Se puede ver claramente los dos tonos de Ok, los dos colores. ok, sí, es un contraste evidente. A ver, Brandon, creo que también. A ver. La ley de contraste al final de cuentas porque están resaltando el objeto que quieren dar, están dando el color que debería de tener, o sea, están enseñando que hay o están dando más vista al objeto que al fondo, que es lo más importante. Ok,
Se te perdió un poco, pierde un poco con el micrófono, pero ¿Quiere que lo repita? a ver, sí, sí, porque estuvo Ok. un poco entrecortado. Ok, vale, vale. Que está más marcado el objeto central, o sea, en este caso que son marcatextos, está más Ajá. resaltado el contraste, porque al final de cuentas es el objeto que te quieren vender, es básicamente el atractivo del cartel. Lo atractivo no podría ser la ciudad, que en el fondo que no te Ujú. quieren vender, te quieren vender marcatextos. Ok, muy bien, muy bien. Ok, a ver, bueno, dice Mónica Jimena, porque hay una proximidad de un elemento y es notable la figura a fondo por el color. Ok, entonces tenemos aquí, bueno, no que decía Eduardo Brandon, ¿no? Y Mónica, bueno, sí, evidentemente está el contraste por color, ¿no? Pero es cierto esta parte, Mónica, hay que ver que la ley de contraste, ¿no? Es una derivación también de figura al fondo, ¿no? Y obviamente la silueta, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Obviamente también es una parte para discriminar, ¿no? La parte del fondo, ¿no? Digo, podrán, y de hecho podemos agotar un poquito más, ¿no? Todavía hay otras figuras por acá, ¿no? Por ejemplo, los edificios tienen una ley de proximidad, ¿no? Por ejemplo. Y lo importante de esto es que nosotros sepamos justificar, ¿no? Justificar cada una, ¿no? Y obviamente, pues sí, porque bueno, incluso hasta puedo decir, pues es pregnancia, ¿no? Porque organiza los objetos en unos y en otros, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Hay un campo, hay otro campo acá, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay varios planos, ¿no? Este, muy bien, vamos a pasar a otra. A ver, quién se avienta aquí a hacer señalando, ¿no? Puede ser, la figura que más convenga o si encuentran otras, ¿no? Pueden decirlo, ¿no? O sea, hay veces que pueden haber dos leyes, ¿no? Pero a veces una resalta más, ¿no? A ver, alguien de esta. Ok, dice Eduardo García. Podría ser figura a fondo porque como se comentaba, el objeto que resalta más es decir, lo que se quiere vender, ¿no? Ujú, sí, es correcto, ¿no? Es una figura a fondo, ¿no? En términos de que aquí tenemos un objeto, ¿no? Y ya tenemos un fondo, ¿no? Marisol, pues sí, dice Marisol, también de contraste. Sí, efectivamente, pues hay un contraste, ¿no? De hecho, aquí hay el blanco contrasta entre el azul de y hace que esto, bueno, de hecho, de algún modo esto está conectado. Si está conectado, pues bueno, aquí también hay otra ley, a ver si la pueden encontrar. Exactamente, dice Sol, dice, puede ser de continuidad por las líneas. Aquí tenemos varias líneas. Que hay una continuidad. Y ya ven, por ejemplo, aquí, por ejemplo, cuando hagan, bueno, ya eh, en algún momento, ¿no? Que tengan que hacer un análisis, ¿no? Visual, ¿no? Ya van a poder, por ejemplo, ir ubicando, ¿no? Bueno, aquí por leyes psicológicas de la Gestalt ya voy encontrando varios elementos, ¿no? También estos puntitos,
Esto puede ser por similaridad, ¿no? Por semejanza, ¿no? No resaltan tanto sobre las otras leyes, eso sí, pero están en menor medida, ¿no? Aquí las fuerzas segregadoras, ¿no? Ya nos permiten separar, ¿no? Botella, manchas, colores, sombras, ¿no? Aquí hay varios elementos, ¿no? Y de hecho es bien interesante cuando comenzamos a luego usar el Photoshop y vamos deconstruyendo, ¿no? Pues como si fueran planos, ¿no? Entonces de repente puedo recrear por modelaje, pues a lo mejor el puro fondo, ¿no? Puras sombras, ¿no? La pura botella, ¿no? Incluso en la misma botella aquí hay otros elementos de pregnancia, ¿no? El hecho de que me digan que estos son dientes, ¿no? Esto es semejanza, ¿no? Y proximidad, ¿no? Entonces, hay muchas, en cada cartel hay varias, ¿no? A ver, aquí está fácil, está muy fácil. A ver, díganme cuál es. Eduardo García, ley de cierre. A ver, también con la explicación, ¿no? Creo que es ley de cierre porque la imagen de Michael Jackson tú la complementas con lo que está en tu cabeza, o sea, nomás son figuras y tú le recreas todo el contorno a pues Michael Jackson, hace la figura pues de Michael. Ujú, exacto. Sí, la, la silueta pues está hecha en alto contraste y eso me permite abstraer, ¿no? Las sombras, ¿no? Y pues bueno, esa es una, ¿no? Entonces, obviamente eso me permite también ver figura y fondo, ¿no? Fondo acá, ¿no? Y la figura alrededor, ¿no? O sea, simplificamos. También vemos contrastes, ¿no? Vemos agrupación incluso, ¿no? Por Mónica Jimena, a ver por qué sería ley de movimiento, a ver. Que simula un baile. Ok, a ver. mm, sí, sí, o sea, aunque. Ok, ya, bueno, dices, simula en baile una dirección. Ok, la dirección es que aquí tenemos unas líneas, ¿no? O sea, de hecho, es bien interesante porque aquí la iluminación que tenemos, o sea, inmediatamente tenemos que pensar que aquí hay un foco de luz que está aquí iluminando, ¿no? Y las sombras están por acá. Pero el mismo hecho de que esté de algún modo la perspectiva, esto se llaman líneas guía, ¿no? Pero aquí hay un punto de fuga. Eso lo vamos a ver ya en la tercera unidad, ¿no? Pero luego vamos a ver la parte interesante de los puntos de fuga. Aquí de algún modo el movimiento hay movimiento en términos de que también hay una continuidad, ¿no? Pero esa continuidad no tenemos más elementos por acá. El movimiento lo debemos de intuir pues simplemente por estas partes, ¿no? Además de que aquí hay dos planos, ¿no? Un plano y el segundo plano, ¿no? Bien. ¿Alguna otra que encuentren? No, ya pasó a la siguiente. A ver, aquí qué figuras se encuentran, qué leyes se encuentran, perdón.
ver. Mónica dice ley de movimiento y ley de inclusividad. A ver, primero, Moni, a ver por qué sería movimiento y ley de inclusividad. A ver. A ver, movimiento porque simula que arroja el balón, ¿no? Ok, está bien. Si hay una ley de continuidad por la trayectoria que siguen las figuras detrás de la chica. Ujú. Ah, bueno, ese es Héctor, dice ley de inclusividad por los elementos agrupados. Ok, sí, aquí tenemos varios elementos agrupados. A ver. Bien, a ver, vamos a ahora, luego dice Juan José de cierre. A ver, ¿por qué de cierre? Ahorita paso contigo, Eduardo. Y Héctor. A ver, ¿por qué Bueno, sería? porque de cierre, porque bueno, algunas partes del cuerpo de la chava están siendo como interrumpidas por el logo del producto o por figuras, pero nosotros podemos, o sea, como intuir que pues su pierna pues, está toda completa, ¿no? Porque vemos los dos espacios de su pierna, aunque esté atravesada por las figuras. Ok, es correcto. Que bueno, aquí un poquito la precisión, ¿no? ¿Cómo se llama? Que diría este otro autor, Pereiro, si mal no recuerdo, dice, sí es una ley de cierre, ¿no? Viendo que un poquito lo que mencionas, ¿no? Que aquí eso no me permite ver esto. Sería ley de completamiento, ley de completamiento, ¿no? Para ser más específicos, ¿no? En términos de este autor, ¿no? Pero sí, efectivamente, hacemos esa parte del cierre, ¿no? A ver, em, luego dice, bueno, ok, muy bien, Juan José. Luego dice Eduardo García, contraste, movimiento, figura, fondo. A ver, ¿por qué sería contraste, movimiento y figura, fondo? A ver, Eduardo. Pues primero el contraste por la chica que está en un color blanco y negro, ¿no? Y que contrasta muy bien con la figura de atrás. Y luego tienes la chica así como figura principal y el fondo de color azul. Y el movimiento, pues como ya decían, del movimiento del balón que simula que está pateando el balón. Muy bien, perfecto. Gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, ya lo que había dicho Moni, ok. Héctor, bueno, la ley de continuidad por la trayectoria que siguen las figuras detrás de la chica. Ok, sí. En esta parte, pues hay de hecho es interesante, ¿no? Porque además aquí es bien interesante las figuras onduladas, redondeadas, ¿no? Que bueno, aquí también pueden ser aquí otras, ¿eh? Pero bueno, esto implica, ¿no? Que estas figuras, ¿no? Sigan, sigan y sigan, sigan y sigan, ¿no? ¿No? Entonces eso implica en la mente la agrupación y eso también es bien interesante, ¿no? Porque bueno, ahorita, este, más allá de estas son representaciones cognitivas, ¿no? Pero por ejemplo, siempre, siempre, siempre es bien interesante que pues por lo regular, ¿no? Cuando se hacen diseños muy minimalistas, ¿no? Eh, eso determina luego muchas veces, cómo más o menos la cultura más o menos va representando, a las figuras, ¿no? Tanto masculinas como femeninas, ¿no?
los cuadros, ¿no? Siempre son como cuadros, ¿no? O sea, los varones, ¿no? Y en cambio, pues siempre a las mujeres siempre se les da esa parte como de suavidad, ¿no? Este, hacer más, más suaves los trazos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco comentario aparte, lo veremos, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, Juan José mencionaba, ¿no? De cierre, ¿no? De inclusividad. Inclusividad, bueno, supongo que era por la misma agrupación que tenemos acá, ¿no? Y que bueno, también esta parte de los colores, pues bueno, también, hay una manera también de proximidad en términos de, este, ¿cómo se llama? En todos los objetos, ¿no? Que hacen que la figura a fondo también se separe, ¿no? Esa es una figura muy compleja, ¿no? Pero nos ayuda mucho a redondear un poco el punto, ¿no? Bueno, lamento a los que no hayan comido, pero a ver aquí qué figuras pueden decirme que hay, ¿no? Ley de antojo. Bueno, serían más ley de Maslow, ¿no? En el triángulo de Maslow, ¿no? Las necesidades primarias, ¿no? Este, bueno, además de esas, bueno, esas serían ya más, ya no serían perceptivas, sino serían más interpretativas, ¿no? De Juan José, semejanza, a ver por qué. Dice Juan José, agrupamos los elementos con las mismas características en una misma figura. Ujú. O sea, aquí hay una silueta muy similar a la de a la otra, ¿no? De hecho, es bien bonita esta figura porque son figuras onduladas muy semejantes y además, ¿no? Los platos, ¿no? Nos separan, ¿no? Como si fueran subconjuntos, ¿no? Está muy padre, ¿no? Y bueno, de contraste también. Em, estamos viendo aquí algo que contrasta, ¿no? Sobre el blanco, ¿no? Y dice Angélica Islas, ley de proximidad. A ver, ¿por qué sería ley de proximidad? A ver, ¿qué es lo que está próximo? A ver. Las tostadas están juntas. Ujú. O sea, son cercanos, ¿no? Están próximos, ¿no? Luego, em, ley de dirección, Eduardo, a ver por qué sería ley de dirección. Ok, bueno, aquí tenemos un punto de fuga. O sea, tal cual me organizan los platos, ¿no? Aquí bueno, no tengo, me falta pizarra, ¿no? Pero por acá arriba está el punto de fuga, ¿no? Entonces aquí me permite elaborar los planos, ¿no? Donde
yo puedo ir ubicando, ¿no? Que hay una dirección, ¿no? Hacia dónde va, ¿no? Así como teníamos los edificios, ¿no? Organizados, efectivamente, ¿no? Nos permite ver aquí una dirección, ¿no? ¿Alguna otra? Antes de que pase a la penúltima. A ver, vamos a pasar aquí con este cartel de Mirinda. Digo, no fue con afán de darles hambre, pero bueno, fueron los. Luego lo más fácil para mí luego encontrar publicidad de comida, pero además, bueno, es mejor luego usar este tipo de publicidad para subirla a YouTube porque por uso justo no me van a reclamar derechos de autor, ¿no? Dice Juan José de inclusividad. Bueno, a ver, inclusividad. A ver, ¿por qué sería de inclusividad? No, yo al momento de leer al autor, a Villafañe, estaba, bueno, asocié lo de inclusividad como una especie de camuflaje en las imágenes, así como una especie de collage. Entonces aquí puedo ver varios elementos de color naranja, que a lo mejor no sería como para estar anunciando un refresco de color naranja, o sea, una mirinda, y es como una especie de collage, ¿no? Como si fuera un collage de cosas anaranjadas para hacer alusión a la mirinda. Perfecto, sí, correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, había levantado la mano Brandon, creo, sí, ¿no? Sí, lo he levantado, pero ya lo dijo todo mi compañero. Bueno, bueno, es que también hay eh, digo, como veo que también van escribiendo ahí, si no, pues obviamente ahí tenemos ahí de todas formas, hay muchas otras figuras, ¿eh? También, ¿no? Hay otra, bueno, la inclusión, pues aquí, como dijo, pues, hay un collage, ¿no? Que es interesante, ¿no? Luego ya veremos que el collage no es lo mismo que montaje, ¿no? El collage no tiene un sentido propio, ¿no? De la organización, etcétera. Esto sí, efectivamente, tiene una parte como de collage, ¿no? Pero, en un sentido más, aunque el collage, bueno, luego no necesariamente tiene un sentido, ¿no? Pero bueno, a ver, Eduardo García dice, de semejanza por los colores naranja y las figuras naranja, pez, flor. Ujú, sí, ahí hay una relación, ¿no? Las semejanzas por el color, ¿no? Y pues, porque pues bueno, la forma pues sí puede variar, ¿no? El color es lo que gana, ¿no? Eso es una composición semejante, ¿no? Dice Mónica Jimena, ley de inclusividad, contraste, semejanza y proximidad. Bueno, inclusividad ya le explicaron, la de contraste. Contraste, pues me imagino por la parte del fondo, ¿no? Semejanza ya la explicaron. Proximidad, pues bueno, ya está incluido en la parte de inclusividad. Y bueno, Brandon dice, existe un contraste en los colores porque se ven diferentes tonalidades para que no se pierda la forma de la botella y su color. En efecto, sí. O sea, aquí incluso vemos aquí todavía hasta un sol radiante o una figura, ¿no? Que es también la que ya va determinando, ¿no? La figura a fondo, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar con la última. Y ahorita esta sesión va a ser un poquito más rápida, pero aquí esta es creo que es la más compleja de todas. A ver,
¿qué me pueden decir? Este sí ya es un... bueno, aquí, bueno, a ver, no me quiero adelantar, y es que yo quiero hablar mucho, pero bueno, ¿alguien se anima? A ver, Juan José dice que de cierre. A ver, ¿por qué sería de cierre? A ver, dime. ¿Qué hay de cierre ahí? Las flechas del fondo. Ok, supongo que son estas, ¿no? Sí, hay un cierre ahí, ¿no? Que, bueno, tiene que ver aquí con un cierre que implica también continuidad. Ok, dice Eduardo García, continuidad y dirección por el mensaje. A ver, eh, a ver, ¿por qué sería entonces por ¿a qué te refieres por el mensaje? Pues yo lo relacioné más con la campaña de Dice que vivamos retornable. La primera imagen se muestra que tienes un envase vacío y la segunda dice que tienes que volver a reciclar. Yo me imagino que es un envase, bueno, retornable, ¿no? Y al final te la dice que tener un envase siempre a la mano para que se haga todo el mismo, pues, proceso, el mismo círculo que es desde el inicio de la niña y vas a la tienda, compras el envase, lo retornas y siempre vas a tener un nuevo envase. Ok, bueno, vamos a entonces acotar aquí algo interesante, ¿no? Es interesante porque lo que señalas, Eduardo, ya es una denotación, a lo mejor ya dentro de la totalidad, ¿no? O sea, sobre todo la parte verbal, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante de aquí es que tenemos, si se dan cuenta, aquí tenemos un cómic, ¿no? Ese es un lenguaje de viñetas. Entonces, aquí en esa parte, ¿no? O sea, ahorita lo explicaste un poco en la manera denotativa, un poquito, bajo un sistema un poquito más, no, incluso ya connotativo, ¿no? Porque un poco ya se explicando, ¿no? Aquí más es interesante porque, bueno, la parte perceptiva ahorita es la que nos estamos todavía deteniendo, antes de llegar todavía a las partes que son inmediatas, ¿no? Porque como es muy a priori, ¿no? Ya cuando leemos toda la totalidad, etcétera. Y en esta separación, o sea, hay una continuidad, ¿no? Aquí hay una continuidad, ¿no? De cuadro uno, 2, 3, y también, aunque esto obedece mucho a lo cultural, ¿no? Porque si estuviéramos en Oriente, pues tendríamos que leerlo al revés, ¿no? Pero bueno, sí hay una manera perceptiva en que hay diferencias, ¿no? O sea, hay tres cuadros diferentes, ¿no? Y estos tres cuadros diferentes aparentemente tienen mensaje, pero que está conectado, ¿no? Y creo que esa es la base un poco de tu argumento, ¿no? Y eso creo que es lo que hay que rescatar. Ya esa la parte de que la interpretación en términos de la intención del mensaje ya vendría siendo una parte ya más del contenido, ¿no? Ya no tanto de la forma en sí, sino del contenido, que están implicados en términos semióticos, ¿no? Pero bueno, en esta dimensión gestaltista, ¿no? Es que hay un seguimiento, ¿no? En esa parte vale. Y sí, ya cuando lo interpretamos connotativamente, pues sí, o sea, o sea, es la interpretación correcta dentro del sentido del mensaje, ¿no? Y eso es claro, ¿no? Además de que, pues bueno, ahí ponen el centro sobre todo a qué es lo que venden, ¿no? Además, ¿no? A ver, dice Ángela Islas, ley de contraste. Eh, este, em,
las letras que están a los lados resaltan el fondo, ¿no? Sí, 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 o sea, el color, ¿no? O sea, siempre son en alto contraste, ¿no? Muchos, además el rojo, luego por ahí Jan Costa en su texto sobre la mirada, etcétera, y dice que el rojo es obviamente el color que es uno de los más rápidos, ¿no? Y además tiene una fijación muy importante y con los pigmentos con los que percibimos en la imagen retiniana, ¿no? Por los conos, los colores cálidos, ¿no? Marisol dice, ley de continuidad por las flechas tienen una dirección. Sí, bueno, aquí vemos la continuidad, etcétera, y que aquí además está esta ley, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Que es una derivación, ¿cómo se llama? Ley de, ¿cómo se llama? Que es como de cierre, ¿no? Como de complementariedad, ¿no? Porque complementa esa parte, ¿no? Que no estamos viendo, ¿no? Que hay un seguimiento, ¿no? Ok. Bueno, aquí pues obviamente es muy compleja, ¿no? En términos de que... Bueno, aquí la imagen fija, aunque esté fija, pues bueno, más o menos la dirección también de estos pues, determina movimiento, ¿no? ¿Qué otras, no? Bueno, aquí como es una composición tipo cómic, pues, seriada, ¿no? Pues hay continuidad, ¿no? Marisol dice, ¿cuál es la diferencia entre pregnancia media y la de acompletamiento? Bueno, pregnancia media es que no cierras, por ejemplo, hay una parte un poco abstracta que se pierda, ¿no? Mm, por ejemplo, el, el punto ahí que había señalado era, creo que una flecha así, ¿no? Pero no era una flecha simétrica, ¿no? Creo, era una flecha que como que estaba en perspectiva, ¿no? Entonces, como que no sé si la cierro así o la cierro de otra manera, ¿no? A ver, vamos a, vamos a ver, regreso yo creo que esa diapositiva. A ver. Ajá, aquí tenemos, por ejemplo, tolerancia media porque aquí lo normal sería que la flecha estuviera acá, ¿no? Y es como que no es una figura pues, simétrica, ¿no? ¿No? O pudiera ser así, ¿no? O sea, de hecho, intuitivamente creo que es una flecha, pero pues, ¿qué tal si es esto? ¿No? O sea, es una ley o sea, ahí la ley de cierre no sabes por dónde va. Solamente es así cuando puede ser como pregnancia media. ¿No? O sea, tú le puedes a completar, sabes que hay un cierre, pero no sabes cómo, o sea, la pregnancia no está totalmente determinada, ¿no? Entonces ahí es donde una ley de cierre, ¿no? Pues implicaría y bueno, la de acompletamiento, ¿no? La de acompletamiento es como la de ley de cierre, ¿no? Pero obviamente no la está cerrando en términos de que aquí, que está, por ejemplo, aquí lo está ocultando. No es que esté borrado, ¿no? Y es más bien la de acompletamiento, es por ejemplo la del anuncio de Pepsi, que estaba por ahí la muchacha con tapando, por ejemplo, aquí esta figura, ¿no? No es como tal una elipsis, ¿no? Porque aquí hay un objeto. Y que bueno, o sea,
podría haber pregnancia media en términos de que pues podría ser una persona, no sé, bueno, estoy pensando, por ejemplo, aquí podría haber una pregnancia, pero eso sí depende mucho de la percepción de la persona, que a lo mejor esta pierna es una prótesis, ¿no? Que es robótica, pero uno no lo sabe, ¿no? Ahí, ¿no? Pero aquí lo más evidente sería que sería acompletamiento. En esa parte son distintas, ¿no? Pero muchas gracias por la pregunta. Luego sirve. Digo, por lo regular, las, las leyes que vemos, las más importantes siempre son cierre, simetría, este, que por cierto, casi nadie vio de estas, em, casi nadie señaló, por ejemplo, la simetría, ¿no? De las botellas, etcétera. En- digo, en algunas cosas, ¿no? Porque si no, es la más complicada. Bueno, los símbolos, pues por ejemplo, figuras redondas, pues implican simetría, ¿no? O sea, que hay un plano efectivamente simétrico. Ay, perdón, todavía esta pluma es demasiado sensible. Entonces luego se va chueca, pero bueno, en fin. En fin, digo, es cierre, figura a fondo, ¿cómo se llama? Movimiento, dirección, etcétera, ¿no? Son las más importantes, ¿no? Bueno, ustedes revisaron pues esta parte de Roberto Aparicio, ¿no? Este texto está en internet, de Pereiro, Evolución de la Creatividad, ¿no? Eso está en Google Books, o sea, por eso no lo pongo en la plataforma, pero también retoma las figuras, ¿no? Ya lo revisaron, ¿no? En la parte de Villafañe, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguna duda, pregunta. La siguiente sesión, pues bueno, vamos a ver la parte de la luz. Eh, es complemento con la sesión anterior, la del ojo, ¿no? Lo de la parte de las ondas. Vamos a ver un poquito de teoría del color, ¿no? Porque ya en la siguiente, ya esto estaríamos cerrando como la segunda unidad, que son las partes como técnicas, ¿no? De sensoperceptivas. Obviamente es muy corta, ¿no? Porque es complemento de la siguiente, ¿no? O sea, ya en la siguiente ya comenzamos a ver elementos formales de la imagen, ¿no? Que es la composición, punto, línea. O sea, el siguiente lunes ya comenzamos a ver eso, pero, ¿no? Que es punto, línea, forma, plano, textura, color. Entonces, más o menos ya con la siguiente sesión, aunque está el texto de Aparicio, el texto de Aparicio más bien va a tocar la parte más como de iluminación. No tanto se va a ir a la parte lumínica como tal, pero pues es lo más como más light que encontré como para acercarnos al tema. De todas formas, yo llevaré un poquito la presentación, ¿no? Sobre la parte de la luz. Em, la idea es que con esto vayamos cerrando la parte cognitiva y pues bueno, a su vez pues ya sean las partes instrumentales como para hacer una composición visual tipo cartel, que es el siguiente trabajo de evaluación, ¿no? Como parcial, que es el final de la tercera unidad, realizar un cartel, ¿no? Utilizando no solamente estas estrategias cognitivas, etcétera. Vamos a ver las estrategias visuales técnicas, las estrategias de composición áurea, las estrategias, pues, que
pues bueno, redondean la parte de análisis, ¿no? La parte incluso retórica, ¿no? Entonces, pues bueno, de algún modo vamos bien, ¿no? Eh, estas dimensiones, ¿no? Son complementarias. También vamos a retomar todavía la parte de Roland Barthes, en donde de algún modo pues estaríamos vislumbrando cómo ir completando un análisis visual, ¿no? Ya veríamos, ¿no? Si la parte del trabajo final, que el trabajo final está más bien dirigido a hacer un trabajo de análisis audiovisual, no solamente de imagen fija, pero hay algunos fenómenos mejor audiovisuales en que a lo mejor se puede hacer el análisis de algunos fotogramas, ¿no? Etcétera, o algo así, ¿no? Ya veríamos pues más o menos la posibilidad de adecuación de esto que estamos viendo, pero en general pues es una herramienta, ¿no? Nosotros lo vemos como herramienta. ¿Sale? Entonces no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, duda, aporte, ¿no? Sobre esta sesión. Esta sesión es de las más ligeras, ¿no? Dentro de la imagen, pero nos permite un poco, pues al menos ya acercarnos a un tipo de análisis, ¿no? A lo mejor muy sencillo, ¿no? Pero es una perspectiva cognitiva, pero pues bueno, al menos vamos a ir ubicando estos conceptos, ¿no? Que no se crean, bueno, o sea, uno no llega a la agencia de publicidad y bueno, yo vengo a hacer una propuesta de ley de cierre, etcétera. No, no, esto uno intuitivamente entiende por qué, cómo, etcétera, y ya nada más le dice al diseñador, oye, quiero que la imagen a lo mejor no se vea tal cual toda la imagen, que se pierdan algunas siluetas, ¿no? O a lo mejor, como en términos visuales se llama también una elipsis, ¿no? Entonces, pero eso, pues bueno, los publicistas no tienen un vocabulario como tal, ¿no? Dentro de la parte retórica o psicologista, ¿no? Bueno, ¿alguno de ustedes, alguna pregunta, etcétera, antes de cerrar la sesión? Ok, bueno, pues bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, pues me da mucho gusto, bueno, que seamos pocos, ¿no? Pero pues bueno, a lo mejor sigo esperando, bueno, de algunos, si no motiven a sus compañeros a la participación de los foros. Ahorita no he abierto los foros de esta unidad, ¿no? Pero sí va a ser importante que participen los que no participan, ¿no? Entonces, bueno, ahorita de todas formas, Marisol, de todas formas aquí luego toma apunte de quién va participando, ¿no? Eh, pero es importante de que eh, ahora había un poquito más de participación por ustedes y eso me gustó. Entonces, bueno, sin más, no hay nada que agregar. Le agradezco entonces a Ángela Islas, Brandon Rodríguez, Eduardo García, Héctor Camilo, Juan José, Karen Telles, Mónica Jimena, Uriel Zamora y mi mano derecha, Marisol Morales. Como siempre, pues bueno, es un gusto, pues bueno, estar participando de esta manera, aunque sea a distancia, pero con la mejor de las intenciones, ¿no? Cuídense mucho, no es para menos ahorita cuidarse en esta situación de contingencia, pero saben que, bueno, si estoy luego también contestando mensajes en la plataforma, si no, también Marisol también lo hace. Y pues también pues pueden comentar ahí en los foros respectivos, ya sea en la misma plataforma. Luego, en algunos casos, bueno, también a los que revisan esto por YouTube también lo pueden hacer. Pero por lo regular, pues nuestra comunicación siempre ha sido la plataforma, ¿no? Entonces, sin más, pues les agradezco a todos su participación. Nos vemos la siguiente sesión. Espero que sigan repasando los textos, ¿no? Sigue, creo que el de Aparicio, entonces, pues bueno, ya la siguiente unidad, pues vamos a retomar algunas cosas de Villafaña entre sus autores. Muchas gracias, les agradezco, buena tarde y pues bueno, los que nos revisan en la grabación, pues sigan adelante. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, profesor.